Despertares Derechos Humanos se enorgullece de tener a Carol en este día, en el marco de la jornada de acción por los ODS que hemos estado llevando a cabo desde esta página. Me permito leerles un poco sobre la trayectoria de Carol, que es muy amplia, muy vasta y muy productiva en relación al tema de los ODS. Sin más preámbulo, me permito introducirla. Carol Arámbula es originaria de Jalisco, México. Cuenta con una licenciatura en Relaciones Internacionales y una maestría en Derechos Humanos y Paz por el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara. Se ha especializado en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Seguridad Internacional, Políticas Públicas, Desarrollo Sostenible, Gestión de Organizaciones de la Sociedad Civil Organizada, Asuntos Internacionales, Estudios Regionales y Migración por instituciones académicas como la Universidad de Guadalajara y la Universidad de Harvard, entre otras. Actualmente, Carol se desempeña como oficial de verificación en la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia. Con ello, trabaja en la implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 de las Naciones Unidas, que es paz, justicia e instituciones sólidas. En 2014, Carol fundó My World México, una iniciativa inspirada y apoyada por la campaña de acción para los ODS de las Naciones Unidas, con el propósito de involucrar a personas y organizaciones en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Carol cuenta con colaboraciones escritas con agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas, así como otras publicaciones académicas en Australia, Irak, Hong Kong y Estados Unidos. No me resta más que agradecerle a Carol, darle la bienvenida y pues prepararnos para escuchar esta brillante exposición que ella nos va a compartir. Y le doy la bienvenida. Carol, eres bienvenida a esta tu casa, Despertares Derechos Humanos. Hola, Amparo, ¿cómo estás? Y un saludo a todos y todas que nos están viendo y escuchando. Estoy por acá en Guadalajara en estos momentos. Y pues bueno, si puedo irles mostrando la presentación. No sé si, avísenme si pueden verla. Un poco, ¿sí la pueden ver? Ok, bueno, si sí la pueden ver, voy a un poco continuar. Me pidieron desde Despertares, a quien les agradezco muchísimo la invitación, hablar sobre pues las alianzas para lograr los objetivos, siendo no solo uno de los objetivos de desarrollo sostenible, sino también pues el pilar y el sentido de ser y la innovación a la sostenibilidad que se ha venido gestando desde la adopción de la Agenda 2030 en el 2015 y particularmente desde los esfuerzos de desarrollo que se han hecho en los últimos casi 7 décadas desde que la Organización de Naciones Unidas se convirtió como el seno de los países para hablar sobre estos temas y para llegar a acuerdos globales. Es súper importante, voy a hablarles un poco de la Agenda 2030, pero digamos que el pilar de la Agenda 2030, de los ODS, de sus 169 metas, de los indicadores, son, digamos, cargadas o son llevadas a cabo por un objetivo que no es la primera vez que aparece en los temas de desarrollo ni en los esfuerzos de Naciones Unidas para el desarrollo, sino que es vital, es el sentido de ser de todo lo que es la Agenda 2030. Sin el objetivo 17, tal cual como se llama, ya lo nombré, alianzas para lograr los objetivos, nada de lo que representa la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible tendría sentido, ¿no? Digamos que es el pilar de
de todo lo que busca la agenda, y tanto el combate a la pobreza como alcanzar la educación de calidad para todas las personas en todas las edades, como alcanzar la igualdad de género, como ser capaces de proveer de agua limpia y saneamiento para todos, pues todo eso es posible a raíz de cómo llevamos a cabo las alianzas tanto en el nivel local como en los niveles nacionales y como en el nivel transnacional también. Nada más, para empezar a indagar un poquito, es importante ver lo que menciona el reporte de Naciones Unidas sobre el progreso de los ODS, el reporte anual que saca el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas sobre los avances de este objetivo, ¿no? A veces este objetivo es medido únicamente con la movilización de recursos que los estados dan a la cooperación internacional para el desarrollo o la ayuda oficial al desarrollo, la cual ha venido ascendiendo particularmente en los últimos años, centrada en su mayoría en África, pero que no ha tenido significativos cambios en los últimos 2 años, ¿no? La mayoría de la ayuda oficial al desarrollo se ha ido a los países menos adelantados, como lo llama este informe, es decir, aquellos países en vías de desarrollo o países subdesarrollados, y pues bueno, sigue teniendo un énfasis en primer lugar monetario, de movilización de recursos, de inversión extranjera, entre otras cuestiones. Obviamente, los ascensos que ha tenido la ayuda oficial al desarrollo, la cooperación internacional, si bien venían marcando una tendencia hacia la alza por lo que pasa con la pandemia, pues obviamente evidenciamos que esto sin duda ha caído. Para indagar un poquito en el ODS 17 habría que remontarse a sus metas. Cada objetivo de desarrollo sostenible tiene metas y tiene indicadores de medición. Habría que revisarlos con detenimiento, esta hora no nos va a dar para eso, pero sí les puedo decir que sin duda, al igual que el resto de los objetivos de desarrollo sostenible, se ve afectado, ¿no? Y sin duda la movilización de recursos que se venía dando también se ve disminuida a raíz de priorizar otras temáticas dentro de la Agenda 2030. Evidentemente, solamente para que tengan una idea, este año, el 2020, es el 5.º año de que se echó a andar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y los ODS teniendo algunos logros significativos, tanto como en el ámbito de la mejora de la salud materna, reducir la mortalidad infantil, la ampliación de acceso a la energía, por ejemplo, la representación de las mujeres en tanto los gabinetes como los congresos, como los senados alrededor del mundo, o incluso teniendo jefas de Estado en los últimos años que representan a los países. Esos son avances que ha dejado ver la agenda en su conjunto. Sin embargo, siguen siendo contrarrestados por la seguridad alimentaria, por el deterioro del medio ambiente, por la crisis climática y por supuesto por las desigualdades dominantes. Obviamente, retomo la pandemia del COVID-19 como uno de los obstaculizadores más grandes, no solo del objetivo 17, sino de toda la agenda de desarrollo que tiene la ONU. En términos muy sencillos, lo que presenta Naciones Unidas en algunas de sus estadísticas de no solo el retroceso en el logro de los objetivos, sino también las consecuencias que está dejando la pandemia, ubica, esta estadística es más o menos del mes de julio, o sea, ya tiene casi 2 meses de antigüedad. A raíz de que sale este informe de Naciones Unidas sobre los ODS, se estima que pues 71 millones de personas vuelven a caer en la pobreza extrema que contempla la Agenda 2030, por ende la movilización de los recursos del objetivo 17, lo que supondría el primer aumento mundial de la pobreza en los últimos 22 años. Esto quiere decir pérdida de ingresos, limitaciones a la protección social, entendida como acceso a servicios de salud, bienestar social, garantía de préstamos o créditos en el marco de lo que se está viviendo en la pandemia, o insumos también que otorguen los estados,
y por supuesto también a raíz de un mercado internacional estable, un incremento en los precios que ponen por supuesto a personas en riesgo de pobreza y hambre, y personas que no estaban, digamos, en el límite de la pobreza, no solo la pobreza extrema, también recaen en esta situación. Naciones Unidas también, otra vez esto a inicios de julio, estimaba que aproximadamente la mitad de la fuerza laboral del mundo sufriría las consecuencias del subdesempleo y el desempleo a raíz de COVID-19. Es decir, que hay un estimado global de descenso del 70% de los ingresos. Estos nada más se registró en el primer mes de la crisis, es decir, en el mes de marzo, lo cual ahora pudiese ser más elevado. También se mencionan un poco estadísticas sobre los niveles de contagio, evidentemente siendo la región más afectada América Latina, donde hay 1.000 millones de personas que están más propensas a el contagio o los efectos del COVID-19. No solo el contagio, sino también las consecuencias, como les mencionaba anteriormente, de subdesempleo, de riesgo de caer en la pobreza extrema, de falta de condiciones dignas, entre otras cuestiones. Los datos de la Organización Mundial de la Salud, al menos hasta esta mañana, registraban cerca de 24 millones de contagios. Estas estimaciones, evidentemente, a raíz de las personas asintomáticas en este tipo de situación de favela, barrios marginales o particularmente en la región de América Latina, pudiese ser, se estima que el doble, si digamos la aceleración de los contagios continúa así. Estas personas, pues también por falta de espacios, falta de vivienda adecuada, falta de agua en muchas situaciones, pues obviamente aumentan su grado de vulnerabilidad. Otra cuestión, y retomando que esta semana, al menos los pequeños en nuestro país, no es el caso de todos los países, regresan a clases a través de la vía virtual, pues nos deja notar pues, las afectaciones al sector educativo. Alrededor de, bueno, esta es una cifra que les presentaré más adelante, pero sí alrededor del 90% de los niños y niñas alrededor del mundo no están yendo a la escuela, ¿no? Hay interrupción adicional de determinados servicios sanitarios, tales como vacunaciones, tales como acceso a los servicios de nutrición y alimentación, sobre todo para las comunidades más vulnerables, que pues no solo a raíz de la pandemia, sino a raíz de otras condiciones, por ejemplo, que una vacuna pudiese vulnerar la salud de un niño, pueden llevar al fallecimiento y por ende romper un poco con el avance que se tenía en algunas de las metas, sobre todo en los temas de salud o de atención a la infancia, ¿no? Otro tema que también afecta a la infancia y a las mujeres ha sido el aumento de las denuncias de violencia doméstica. Bueno, estos son los registros que al menos se denuncian, pero puede que las estadísticas superen esto. En el caso de los infantes, las formas de violencia se producen tanto por hombres como por mujeres, lo cual es una situación a destacar, pero en términos generales también Naciones Unidas indica que hay un incremento sin duda de la violencia doméstica. Como les decía, una gran cantidad de estudiantes de todo el mundo ha provocado que no solo tengan ausentes los servicios de salud, sino también de alimentación. Recordemos que la situación de muchos de los niños, sobre todo en América Latina, es que dependen de la alimentación en las escuelas todos los días, o al menos 5 días a la semana, y pues obviamente esto se ve limitado también, aparte de una brecha digital que es clara y que también demuestra pues la desigualdad a la que nos enfrentamos, en que en algunos padres de familia no pueden tener ordenadores, no pueden tener laptops, no pueden tener ese acceso como otras familias para continuar la educación de los niños en casa. Hay algunos casos en América Latina como Bolivia que han tomado mejor la decisión de suspender los años escolares, al menos hasta que las cosas se calmen.
o bien optar por otras formas de educación formal. También, bueno, una mala noticia que nos deja el COVID es que, aparte de caer en la pobreza extrema, los niños de comunidades pobres y desfavorecidas también están en riesgo de desempeñar trabajo infantil, o bien están en riesgo de tráfico también de personas. Y pues bueno, es probable que en este tema los progresos logrados a nivel mundial en reducción del trabajo infantil se vean invertidos por primera vez en 20 años, al igual que la pobreza extrema con un retraso aproximado de 20 años. También otras temáticas como los progresos que se tenía del trabajo infantil se ven afectados. Esto en términos de lo que puede ser medible. Hay algunas otras afectaciones, no solo a la Agenda 2030, no solo al desarrollo sostenible, que no son medibles, como lo es el incremento de la violencia, como lo es el incremento, por ejemplo, el caso de los últimos días en Colombia, el incremento de masacres, el incremento de presencia de grupos armados. Obviamente, al incrementar la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades, esto también eleva los niveles de violencia, lo cual es un poco más complejo de medir y es una de las temáticas también incluidas en la Agenda 2030. También importante decir que una de las, digamos, poblaciones vulnerables con afectaciones y un poco también varadas en algunos territorios del mundo son las poblaciones migrantes y refugiadas. Entonces también es importante retomar un poco cuál es la condición de estas personas que en muchos casos, por fronteras cerradas, por accesos restringidos, por confinamiento en algunos lugares del mundo, lo que usualmente recibían de servicios, por ejemplo, de salud, no se están recibiendo. O en su caso, si un país, y esto se relaciona con lo que les decía de movilización de recursos del objetivo 17, prioriza la emergencia sanitaria, prioriza a sus connacionales y por ende cierra la frontera o limita la alocación de recursos a personas migrantes y refugiadas. No está de más recordarles que hay más de 70 millones de personas alrededor del mundo con estatus de refugiado. Muchos países albergan refugiados, en nuestra región también. Hay casos emblemáticos en Centroamérica, Sudamérica. Nuestro país es un país de tránsito y receptor. Por ende, también estas personas se ven en una condición de vulnerabilidad mayor. Aunado a eso, también los recursos o la movilización de recursos que se engloban en el objetivo 17 también se ve limitada en términos de protección ambiental. No es para nadie una noticia espeluznante, por ejemplo, lo que está sucediendo en California, teniendo uno de los incendios más graves registrados en su historia en estos últimos días, entre otras muchas catástrofes ambientales que continúan sucediendo a pesar de los confinamientos y la reducción, por ejemplo, de emisiones aeroespaciales o entre muchas otras cuestiones, ¿no? La crisis ambiental sigue, la huella ambiental de la pandemia también. En términos generales y resumidos por Naciones Unidas y por algunas otras investigaciones y balances que se están haciendo respecto de esta agenda, estos son los ODS más afectados. Esto en comparación con un poco las cuestiones que les hablé antes. Obviamente hay una afectación y colapso de los sistemas de salud, de insumos o inversión o capacidad de los estados de responder a la pandemia. Evidentemente también porque se está optando otra vez por priorizar a la población de los países y no tanto por la cooperación internacional. Hay también algo que deja relucir esta pandemia, que es la falta de acceso al agua, uno de los componentes clave para el combate o al menos la reducción de contagios de COVID-19. Más de 1.000 millones de personas en el planeta no tienen acceso a estos servicios. A ello aunado también una igualdad de género lastimada por lo que sucede en la pandemia, con el mismo número de registros en feminicidios, en violaciones y con un aumento evidente, como se los mencioné anteriormente, de violencia doméstica o violencia en los hogares.
Obviamente las brechas de desigualdad con lo que sucede en esta pandemia continúan aumentando y hay un riesgo también de pues, un colapso en muchos lugares del mundo ambiental por los problemas que ya venimos cargando. Particularmente 2020 tenía, en términos de la Agenda 2030, dos de ellos relacionados con el objetivo 17. Como les dije, la Agenda 2030 tiene sus 17 objetivos y tiene 169 metas. 21 de esas metas tenían fecha límite de cumplimiento para este año. ¿Por qué? Por ejemplo, el tipo de urgencia o, digamos, la metodología o la aceleración de recursos que tienen los estados para cumplir con esto. No se nos olvidemos que la Agenda 2030 es un compromiso de los gobiernos. Muchas de estas metas, como lo pueden observar aquí, son cuestiones ambientales. Y muchos de ellos son los famosos principios de Aichi, del Convenio de Biodiversidad de Naciones Unidas, o bien el hecho de colocar un fondo de 100 billones de dólares a la Convención de Cambio Climático de Naciones Unidas, entre muchas otras cuestiones, como el acceso al Internet, entre otras metas que manejan al menos 5 objetivos que están mencionados aquí. Bueno, ¿qué hacemos? Remonto rápidamente a qué es la Agenda 2030, por qué la importancia del objetivo 17, por qué la importancia de las alianzas para lograr y movilizar tanto los recursos como la voluntad política para seguir considerando la Agenda 2030 como una hoja de ruta a resolver y sobrepasar los problemas de la pandemia y los problemas que veníamos cargando previo a la pandemia. En 25 de septiembre del 2015, en el seno de las Naciones Unidas, 193 países se comprometieron a cumplir con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que se basa en 5 grandes pilares, 3 de ellos históricamente intrínsecos a lo que es la definición del desarrollo sostenible, basados en cuestiones económicas, sociales y ambientales. La Agenda 2030 revoluciona un poco más de eso y va a un concepto más allá, que es el término de las asociaciones, que se relaciona con el objetivo 17. Cuando hablamos del eje de personas que contempla el preámbulo de la Agenda 2030, nos referimos a aquellos objetivos, los primeros 5 objetivos que se relacionan a derechos humanos, ¿no? Aquellos grandes instrumentos o tratados o convenciones o distintos procesos, tanto de Naciones Unidas como de otras entidades intergubernamentales, sin olvidar que, por ejemplo, en nuestro país los tratados internacionales están a la par de la Constitución, por ejemplo, que retoman el hecho de otorgar estos derechos, garantizar estos derechos, promover estos derechos relacionados con el combate a la pobreza, la seguridad alimentaria, la igualdad de género, por supuesto los servicios de salud y una garantía a la educación, siendo estas unas de las temáticas más afectadas por la pandemia. Un eje más que también se menciona en el preámbulo, que tiene que ver con reconocer que aparte de la garantía que ya está en tratados internacionales sobre derechos humanos, debemos de asegurar que tengamos un medio ambiente protegido, reforzado también por instrumentos internacionales y que cuente con los recursos económicos, humanos, tecnológicos necesarios para garantizar un medio ambiente sano. No es uno que se diría un derecho humano tan fuerte como lo son otros, pero el medio ambiente sano sin duda va a evolucionar a convertirse en un derecho de concoercitividad y obligación más grande para los estados. Hay objetivos como agua limpia y saneamiento, como acción por el clima, como vida submarina y como vida de ecosistemas terrestres, consumo responsable, que caben en esta categoría o este pilar que maneja la Agenda 2030 sobre el planeta. Otro, por supuesto, que son las cuestiones económicas que se relacionan con el eje de prosperidad, tienen que ver con asegurar una industria capaz de crecer,
con, digamos, compromisos tanto al primer eje, que se trata de las personas, los derechos humanos, como ser responsable con el medio ambiente. También contempla cuestiones importantes como la innovación, la inversión a una industria verde, ciudades y comunidades que sean capaces de ser sostenibles, que fomenten prácticas de consumo responsable, entre muchas otras cuestiones. Otra vez, estos tres grandes pilares siendo lo que en un inicio la sostenibilidad consideraba como más importantes, que se revoluciona con la Agenda 2030 porque adhiere dos grandes componentes, que es el hecho de que si no garantizamos sociedades pacíficas, no podemos cumplir con el resto. Si no garantizamos territorios en paz, territorios estables, Estado de Derecho, garantía de derechos, no podemos evidentemente ni tener inversión económica, ni en algunos casos, ni tener un medio ambiente sano. La paz tiene digamos, un link o una relación bastante grande con el medio ambiente también, aunque no lo percibamos. Y por supuesto, si no hay estos componentes, no hay una garantía de derechos. Lo importante aquí, que revoluciona también la Agenda 2030, aparte de añadir el concepto de la paz, es que menciona, a pesar de que sus antecesores, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, también lo tenían, aquí sí se puntualiza que el eje pilar del desarrollo sostenible contempla las alianzas que se hacen desde todos los sectores para velar por estos otros cuatro pilares. Juntos, estos cinco contemplan o hacen o forman el círculo de la Agenda 2030 y por ende se convierten, al menos en el caso de las asociaciones, en un objetivo por sí mismo. Como les dije, el primer eje que lo menciona la declaración, el de personas, contempla los objetivos 1, 2, 3, 4 y 5. El eje de planeta contempla los objetivos 6, 12, 13, 14 y 15 sobre cuestiones ambientales. El de prosperidad contempla cuestiones como el objetivo 7 sobre energía, el 8 sobre crecimiento empleo decente y crecimiento económico, el 9 sobre industria, innovación e infraestructura, en fin, aquellos que se relacionan más con estos temas de crecimiento económico, un objetivo propio para la paz y un objetivo propio de las alianzas, es decir, haciendo un llamado desde la misma declaración, es decir, la carta de intenciones de la Agenda 2030, la relevancia que tiene la cooperación internacional. Pocas personas a veces hacen digamos, este estudio o esta lectura con detenimiento de lo que dice la introducción y la declaración de la Agenda 2030. Y de hecho, el que tiene mayor amplitud dentro de la Agenda 2030 que busca o de alguna forma consolida todo lo que quiere alcanzar este gran compromiso de la humanidad, es justamente el objetivo 17 y las alianzas. Muy importante no dejar de lado, no solo por aquellas metas que les mencionaba con fecha límite para el 2020, sino las 169 metas que contemplan los 17 objetivos sostenibles y que a su vez son, digamos, los 5 grandes pilares que rigen todos los programas, o al menos la mayoría de los programas de desarrollo a nivel global. Otra vez, contemplando cuestiones tan importantes como los derechos humanos, como las cuestiones ambientales, como las cuestiones económicas, las de paz y las de alianzas. Es muy complejo el proceso de revisión que tiene la Agenda 2030. Requiere su paciencia, su estudio, sus dinámicas cambiantes. Yo creo que incluso me atrevería a decir que dentro de los objetivos más polémicos a adoptar o a haberse comprometido los estados en el 2015, efectivamente fueron el objetivo 16 y el objetivo 17 por no solo lo difícil que es medir algunas de las temáticas que allí se contemplan, sino también porque hay una resistencia, por ejemplo, en el objetivo 17 a comprometer
el Producto Interno Bruto de los estados hacia los objetivos de desarrollo sostenible, el hacer o el comprometer a los estados a hacer una revisión de sus compromisos, al menos en el caso del objetivo 16, a la Convención de Naciones Unidas sobre Anticorrupción, entre otras cuestiones delicadas que maneja el objetivo de desarrollo sostenible 16. Sin embargo, todo este resumen de cuál es la visión, los principios que tiene la Agenda 2030, sus resultados, sus pilares, sus objetivos, sus indicadores, sus mecanismos de revisión formales en Naciones Unidas, sus mecanismos de revisión a nivel local, todo esto sin duda caben dentro del objetivo 17. Todo, digamos, todo lo que busca la agenda no sería posible sin, otra vez, el compromiso de los estados, la movilización de los recursos, el rol que tienen las organizaciones de la sociedad civil para proveer un contrapeso de cumplimiento o no del progreso o retroceso de la Agenda 2030, entre muchas otras cuestiones. Perdón que está esta gráfica en inglés, pero se las resumo brevemente. La Agenda 2030 busca ser universal, integradora, transformadora, busca que los estados se apropien de ellos. Eso es algo que lo dice no solo en la declaración, sino también en las formas en que se crean las alianzas para el desarrollo en los metas del objetivo 17, se basa en los derechos de las personas y busca forjar una nueva alianza global de desarrollo. Hay muchos procesos formales o de jefes de Estado que sucedieron para llegar a los grandes acuerdos de financiamiento al desarrollo de la Agenda 2030. De hecho, prácticamente hay quien resume el objetivo 17 como el objetivo que se basa en financiar toda la Agenda 2030, o digamos que es el objetivo del dinero, que compromete a los estados a apostar por que todo el resto de los objetivos, la agenda se cumpla. Por eso aquí en este gráfico, digamos que es el que está hasta la cabeza, sin dinero, sin movilización de recursos, sin voluntad política, sin cooperación, no se cumple con el resto de la agenda. Entonces, es por eso la relevancia de este objetivo. Evidentemente, cada objetivo tiene sus particularidades, sus metas, sus formas de adopción a nivel nacional. Hay indicadores dentro de los objetivos que no necesariamente le son aplicables a México o viceversa con otros países, pero en términos generales sí hay metas de todos los objetivos que son aplicables a nuestro país. ¿Qué hacemos brevemente en el caso de nosotros? Nosotros justamente yo diría que el fuerte de Migrant México está en algunas de las metas del objetivo 17, si bien tenemos organizaciones que digamos contribuyen a las diversas temáticas que aborda la Agenda 2030, Migrant México en particular, y de manera un tanto accidentada nació para contribuirle más hacia el entendimiento de que todos los sectores tienen algo que aportar en la agenda. No necesariamente en términos de movilización de recursos económicos, sino también de incidencia en las políticas públicas para el desarrollo, en la exigencia de la garantía de los derechos humanos, en la incidencia que se tiene para la protección ambiental, entre muchas otras cuestiones. Perdón, estoy un poquito enferma y mi voz se me va un poquito. Entonces, bueno, rápidamente para explicarles, la historia de Migrant México tiene 6 añitos, al menos en el país, pero se remonta a un proceso que viene desde el año 2000, que se denominaron los entonces los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En su momento, y también con algunas metas que tenía el objetivo 8 de los ODM, era fomentar una alianza global para el desarrollo. En su momento, México, particularmente en la conferencia de Monterrey, fueron los pininos y las conversaciones entre los países, siendo sede en nuestro país, de cómo financiar las agendas globales de desarrollo. A diferencia de los ODS, sí tienen un acuerdo de financiamiento al desarrollo
que se menciona en el objetivo 17. Ese se llama el Acuerdo de Addis Abeba. Habría que hacer una presentación específica de qué es el Acuerdo de Addis Abeba, qué antecedentes tiene, qué rol tuvo nuestro país en eso, y cómo México lleva a cabo esta cooperación internacional para el desarrollo, porque es necesaria también la cooperación internacional para el desarrollo. Pero bueno, un poco continuando con eso, en el 2012, como lo ven aquí en esta grafiquita, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo sacó una campaña del milenio que buscaba preguntarle a la gente qué querían ver distinto de lo que pasó con los ODM en los ODS. Preguntaron una serie de temáticas, 16 temáticas que la población a nivel mundial priorizó y que dieron nacimiento también, o fueron un gran insumo para que se definieran los objetivos de desarrollo sostenible. MyWorld, la encuesta global de Naciones Unidas para un mundo mejor, fue uno de los grandes insumos que tuvo el PNUD, Naciones Unidas, abierto a la ciudadanía para participar en este ejercicio. Esto se transforma en el año 2015, de la campaña del milenio cambiamos el mandato a la campaña de acción para los ODS, se crea un nuevo instrumento de vigilancia del cumplimiento de la agenda, de alguna u otra forma también aportando al objetivo 17, y finalmente se crea un espacio corrido por sociedad civil que se llama MyWorld México, pero que tiene el aval de la campaña de acción para los ODS y que busca algunas cuestiones básicas para toda la compleja implementación de la Agenda 2030, como lo son el monitoreo, el financiamiento, el seguimiento, la socialización y la evaluación de la Agenda 2030, contribuyendo por ende a algunas de las metas que contempla el objetivo 17 sobre la cooperación intersectorial, algo que reconoce la Agenda 2030, que reconoce este objetivo per se, es que todos los actores sociales deben de estar involucrados. La academia, por su parte, contribuyendo con lo suyo, las organizaciones de la sociedad civil, el sector público, tanto nacional como subnacional, el sector privado en todas sus dimensiones. Justamente leía hace unos momentos que la fundación de Bill Gates, Melinda y Bill Gates, son como uno de los mayores contribuyentes a los insumos de salud a nivel internacional, particularmente las vacunas. Ese es un ejemplo de cómo el sector privado es un precursor del desarrollo sostenible también, entre muchos otros ejemplos de diversos sectores. Entonces es así como de alguna forma compaginamos esta iniciativa que ya tiene 6 años corriéndose, que se basa mucho, como les decía, en esta cooperación intersectorial, este involucramiento de todas las personas en un rol particular dentro de la Agenda 2030, no importando qué tan alejadas estén, qué conocimiento tengan, qué busquen de la agenda o cómo quieran contribuir a ella. Un eje pilar de lo que hacemos también tiene que ver mucho con la información, un conocimiento extenso de la agenda, y para eso tenemos un programa de mentoría que les ayuda a entender esto, ¿no? Si bien hemos tenido impacto, casi a 2 millones de personas, muchas acciones de voluntariado, miles de personas que de forma directa o indirecta han estado allí con nosotros, lo que se busca desde iniciativas como estas y un poco la experiencia que yo he tenido en este proceso es que en efecto la Agenda 2030 sea lo más incluyente y ciudadanizada posible en nuestro país. El día de ayer se publicó la estrategia de la agenda legislativa. Ese es uno de los muchos aciertos que se han tenido en las últimas administraciones sobre cómo institucionalizar la Agenda 2030 en los procesos de la administración pública de nuestro país, y bueno, esas cosas también hay que un poco reconocerlas. Nos queda pues una década de acción desde en septiembre del 2019, cuando se hizo la primera cumbre de jefes de Estado de revisión de la Agenda 2030, se hizo un llamado a que todas las personas, mucho con el espíritu del objetivo 17 de alianzas, se movilizaran
para un poco pedir, solicitar a los estados aceleración de recursos, alocación de recursos, cooperación internacional, sea a través de Naciones Unidas u otras grandes instituciones globales, para que esta agenda se materialice. Esto en el marco de unas Naciones Unidas con muchas deficiencias, con muchos problemas que no son una sorpresa para nadie. Digamos que la principal institución promotora de esta Agenda 2030 ha sufrido un desfinanciamiento de parte de los estados significativo, no solamente por los efectos de la pandemia, sino también por discursos alrededor del mundo de algunos jefes políticos que buscan más sus intereses nacionales que la cooperación internacional. Es importantísimo lo que vamos a ver en los próximos meses en lugares como Estados Unidos sobre la elección de sus representantes para ver si apoyan el multilateralismo de Naciones Unidas o siguen alejándose de los principales procesos que de alguna forma ayudan a la organización a hacer su trabajo, a proveer de vacunas, a proveer de protección a los refugiados, a tener una convención fuerte o un acuerdo de París que sea capaz de garantizar un medio ambiente sano, ¿no? Como les decía, hay muchas formas de hacer una revisión y un monitoreo de la Agenda 2030. Hay muchas iniciativas, tanto de la sociedad civil organizada como de, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CEPAL, las agencias, fondos y programas de Naciones Unidas, la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, muchas otras instancias que promueven la revisión tanto política, científica, académica de la Agenda 2030. Pero digamos que el mecanismo de revisión formal de esta es el Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas y cada 4 años, siendo la primera en 2019, una revisión a nivel de jefes de Estado. México tiene una estrategia nacional para la implementación de la Agenda 2030 en México. Hay mecanismos que se basan, por supuesto, en el objetivo 17 de Alianzas para el Desarrollo, y que habría lo mejor que optar por ahí con Amparo otro momento para describir un poco lo que contempla la estrategia nacional y cuáles son nuestros balances al respecto. Evidentemente, todo lo que viene en la década de acción, las decisiones que se tomen en los próximos meses, el cómo evolucione la misma pandemia, es la que nos va a permitir ver si existe un cambio, menos en México estamos tratando de estar involucrados en esto, en reforzar la Agenda 2030 como un plan para encontrar, ni siquiera para encontrar, sino para, digamos, continuar con todas estas cuestiones que hemos venido trabajando desde hace 70 años en sostenibilidad que nos permiten materializar y progresar en la mortalidad de las mujeres, en la violencia de género, mejorar en sí en toda la garantía de derechos y en la protección ambiental. Bueno, desde lo que hacemos, tanto a nivel local, a nivel nacional, hemos tratado de involucrarnos no solo en impulsar que la Agenda 2030 siga teniendo una relevancia discursiva, una relevancia política, un reforzamiento en términos de la cooperación internacional, sino también pues en el marco de que ya tenemos una hoja de ruta para recuperarnos mejor o reconstruir mejor a raíz de la pandemia. Y pues bueno, basado mucho en el espíritu del ODS 17, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible requiere de liderazgos desde todos los sectores, todos los niveles para su implementación y cumplimiento, como les digo, a construir mejor tras la pandemia. Un poco para optar por sus preguntas, no sé, Amparo, sería todo de mi parte, un breve resumen de lo que es la Agenda 2030, la relevancia que tiene el objetivo 17, el qué estamos viviendo en el marco de esta pandemia y cómo retomar la agenda para que precisamente sea un instrumento de alianzas para todos nosotros.
¿Está por ahí, Amparo? Listo. Hola, Carol, excelente, muchísimas gracias. Y sí tenemos algunas preguntas. Mira, Arturo pregunta, ¿es posible que surja algo diferente a la Agenda 2030 que se modifique acorde a las nuevas necesidades de la población? Yo creo que sería porque yo creo que sería difícil que eso suceda, al menos en lo que hace Naciones Unidas. ¿Por qué? Uno, por la naturalidad de la adopción que tuvo la agenda, el proceso que se vivió a nivel internacional para adoptar la agenda, desde las consultas, desde todos los sectores, no solo los países, desde llegar a un acuerdo que fuera de alguna forma unánime para los 193 Estados miembros. O sea, quienes estuvimos un poco en las negociaciones pudimos ver lo difícil que es hacer un proceso de consulta global para llegar a esto, ¿no? Eso por una parte, o sea, lo difícil que fue adoptarla. Dos, la vigencia que tiene la agenda. Hay muchos procesos de la agenda que ni siquiera están iniciados, sobre todo en materia ambiental. Les mencionaba, hay 21 metas que tenían fecha de cumplimiento para el 2020. Me parece que solamente 2 de esas 21 están en verde por la organización como cumplidas y no necesariamente se reflejan en la materia ambiental, que es la más importante. Otra, aparte de la vigencia que tiene la agenda, es que yo al menos no he identificado, más que en temas muy particulares que no son prioritarios, cosas de urgencia que no estén incluidas en la agenda. Hay cuestiones de salud, estaban advertidas las pandemias en la agenda, tanto en el objetivo 3 como en el objetivo 15 y sus metas, particularmente en temas de biodiversidad. Cada quien tendrá la opinión que tenga del origen de la pandemia. Yo creo que es meramente ambiental y es una consecuencia de la forma en la que hemos tratado este planeta, pero yo no creo que haya algo por lo que estemos abogando ahora que no esté incluido en la agenda, que hay mecanismos que necesitan reforzarse, que se necesitan de más compromisos, sobre todo económicos o de movilización de recursos, pero no creo que podamos decir, la agenda ya fracasó o la agenda no sirve. Yo creo que por el contrario, es un poco el momento para reforzar lo que se comprometieron a hacer los estados en los últimos 5 años y lo que está vigente para 10 años. Sí, realmente seguiría siendo esa hoja de ruta que ahora más que nunca debemos de seguir, como desde todos los ámbitos, ¿no? Así local, es. nacional, transnacional y sobre todo la sociedad civil, que se tiene que involucrar más. Exactamente. Y también es una cuestión, bueno, ahí sí desde mi punto de vista, en que todavía, y eso se lo digo, 5 años de hablar de los ODS, yo creo que a diario, sí, una gran mayoría de nuestros sectores o bien tienen un conocimiento muy superficial de la agenda o no saben de esto o bien no les interesa hacerlo. Yo creo que también hay un trabajo y yo siempre he tratado de decir que la Agenda 2030 también es un instrumento de exigibilidad de derechos. ¿Por qué? Porque les decía que tiene un componente de derechos humanos muy fuerte. Sí. Que los derechos humanos ahorita no solo son parte intrínseca y están a la par de la Constitución, sí, sino que hay una obligatoriedad de los estados a cumplirla y esos no están en fecha de caducidad. Yo creo que los derechos humanos, al contrario, están en, digamos, no en todos los países, evidentemente, pero que sí hay una evolución que apunta más a que esos derechos humanos se expandan. Mencionaba lo de el derecho a un medio ambiente sano, por ejemplo, el derecho a la paz, ¿no? O sea, como cuestiones que esta agenda también puede brindar una oportunidad para exigibilidad de derechos. Claro, desde luego, la Agenda 2030 va en paralelo con los derechos humanos y tenemos un instrumento pues muy eficaz si los ponemos en marcha de manera pues paralela, ¿no? Sí. Finalmente tenemos ya el marco legal a nivel constitucional que nos obliga incluso y nos permite
llevar a cabo esta agenda. Y bueno, como dices tú, muy pocos la conocen, otros la quieren incluso desconocer, pero existe y la tenemos que promover. Y para eso estamos aquí. Te planteo otra pregunta. ¿A qué se debe el no cumplimiento de los objetivos? ¿Se requerirá que sean vinculantes y con sanciones fuertes a los estados para su cumplimiento? Yo creo que tenemos, otra vez hablando un poco de los derechos humanos, digamos, un historial de parte de los estados a que no importa que hayan sanciones o no importa que haya rigurosidad de cumplimiento de tratados, esto no necesariamente, o sea, digamos, la coercitividad no implica que el Estado va a cumplir, no es garantía de eso. No es garantía de eso, y mucho menos en el plano internacional, y mucho menos cuando tenemos países como Estados Unidos, tenemos países como Rusia o algunos países en algunas otras regiones del mundo donde lo que buscan precisamente es alejarse de la coercitividad o no importarles lo que pase a nivel internacional. Yo creo que el no cumplimiento es, incluso cuando analizamos los indicadores de la Agenda 2030, vemos que incluso tienen una división formal por parte de la comisión que se encarga de velar por los indicadores de los ODS. Hay algunos ODS, unos indicadores que ya tienen, digamos, institucionalidad, metodología o formas de saber cómo cumplir con ellos. Incluso hay muchos que ya están en verde para muchos países porque ya sabemos cómo hacerle. Hay otros que no cuentan con la metodología, a lo mejor cuentan con la institucionalidad, pero la institucionalidad es débil o es sumamente corrupta. Se pueden tener asignados los recursos, se pueden tener las políticas públicas, pero existe un tema intrínseco a la corrupción que de verdad le pega a absolutamente todos los objetivos. Tuve la oportunidad de un poco hacer este ejercicio de relacionar la corrupción con todos los objetivos de desarrollo sostenible, y es impresionante ver cómo en realidad en todos los objetivos, en todas las temáticas, la corrupción cabe, ¿no? Eso por otra parte. Cuando se trata de exigibilidad de derechos o de garantías para un medio ambiente sano, no necesariamente los estados lo van a promover. Eso es también importante, por el costo, por la corrupción, por la falta de voluntad política, entre muchas otras temáticas. También los indicadores muestran algo muy interesante, que es que en algunos estados no hay lana para hacerlo. No hay institucionalidad, no hay lana para hacerlo, y más con una pandemia ahorita, los recursos que se designaban a lo mejor, como les decía, una alianza global para el desarrollo, no necesariamente se van a asignar o se van a priorizar otras cosas, ¿no? Yo creo que es una combinación de muchas situaciones, no solamente que los estados no quieran cumplir, también un sector privado que a veces no está involucrado, o porque no quiere, o porque no tiene el conocimiento, porque hay una desconfianza o hay corrupción. O sea, es una serie de factores que no necesariamente se relacionan con que el Estado no quiera cumplir ya. Creo que también hay una recesión económica, están sucediendo cosas que no habíamos visto históricamente, o sea, son muchas cuestiones que impiden el cumplimiento de muchas de las metas. Sí, claro, desde luego. Perfecto. Tenemos otra pregunta. Precisamente viene al caso con el tema. Dice, la lucha contra la corrupción por parte del Estado mexicano impacta de forma directa la realización de los objetivos de la Agenda 2030. Por supuesto. Sí, ya sin duda. Sí, definitivamente. Impacta en el hecho de que vemos que recursos que debiesen haber sido utilizados para la prevención, recursos que hubiesen sido utilizados para una mejor infraestructura sanitaria capaz de responder a estas emergencias, pues no se utilizaron para lo que son. Y bueno, yo creo que lo más evidente son los escándalos de corrupción, lo que está haciendo la Fiscalía en estos momentos, que nos muestra que no solo es un obstáculo para la Agenda 2030, sino para nosotros como país, ¿no? En general, ¿no? Para el desarrollo y el progreso de nuestra sociedad en general. Yo creo que sí.
Y no solo es el caso de México, no hay que satanizar solo nuestro país. Yo creo que hay instrumentos bastante valiosos que miden cómo esto de la corrupción impacta de alguna, si no directamente, indirectamente, incluso a países que no esperaríamos en términos de la Agenda 2030. Pues. Pero claro, sí, sí, sí. La respuesta contundente. Claro que sí. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál es tu balance a raíz de la creación de My World México al día de hoy? ¿Qué avances han tenido y cuáles son los retos a enfrentar? ¿Cuál ha sido mi balance? Mi balance hasta el momento es que yo diría que en primer lugar es positivo porque hay mucho interés de muchos sectores, incluso gobiernos locales, incluso empresas grandes o pequeñas, emprendimientos, organizaciones de la sociedad civil, personas como Amparo, que tienen un interés en no solo promover la agenda, sino que además ya están trabajando en cuestiones de la agenda. El problema es que a lo mejor no hay muchos espacios de cohesión donde puedan convivir para un poco compartirse los logros que sí hacen otros sectores por la agenda. Digo, hay personas, hay organizaciones en este país que le contribuyen a las metas del objetivo 2 de hambre cero más que los propios gobiernos estatales en algunas ocasiones. Me atrevo a decir eso porque las conozco. Pero mi balance es positivo. Creo que hemos dado a conocer la agenda. Creo que le hemos dado un espacio a las organizaciones mexicanas para que participen en los procesos de revisión de la agenda a nivel internacional, con muchas temáticas: infancia, juventud, medio ambiente, espacios que no necesariamente existen o se promueven a nivel local y que nos toca ir a nosotros promover por otro lado. ¿Y cuáles son los retos? Yo creo que desgraciadamente es que están sucediendo, hay muchas amenazas a la Agenda 2030 que esperábamos, pero que no esperábamos tan rápido. Una es la cuestión ambiental, que trae consigo consecuencias como lo que estamos viviendo con la pandemia, y otra es una recesión económica y es un incremento en las desigualdades que, si bien la agenda venía advirtiendo, no esperábamos que un poco este retroceso fuera a ser tan abrupto, ¿no? Estamos hablando de 20, 30 años de retraso a raíz de las consecuencias de la pandemia, no solo a la Agenda 2030, sino a procesos previos de la agenda que buscaban un combate, por ejemplo, a la pobreza extrema. Y eso es grave, eso es muy grave. Sí, desde luego que sí. Nuevo México es sumamente importante en esta difusión que tan necesaria se convierte en este momento. Y definitivamente, digo, desde mi punto de vista, sí es exitosa, aunque como bien dices, todavía falta mucho que hacer, ¿no? Y bueno, tenemos que seguir trabajando en función de darla a conocer y de promoverla. Así es. Pues, y una cosa que la gente a veces se sorprende es que somos voluntarios todos en My World México. O sea, eso es algo también muy bonito. Yo creo que no solo hemos aprendido a profesionalizar el voluntariado, sino a visibilizar el valor añadido del voluntariado en la agenda de desarrollo. Es algo que apenas empieza un poco a mostrar más relevancia, o sea, todas las contribuciones de sociedad civil, incluso el sector privado, de muchos otros sectores que a través del voluntariado le están dando, o la participación ciudadana le están dando más sentido y resonancia a esto. Todos en el equipo tenemos nuestras chambas, algunas chambas bastante locas como la mía, que trabajo en un tema medio loco, pero aún así el dedicarle el tiempo, el espacio, el esfuerzo a esto dice bastante sobre el tipo de ciudadanos que estamos teniendo. Sí, claro, pero y digo, desde ese punto te puedo dar en particular mi experiencia. Es de verdad, llego a ser un momento de pasión, ¿no? De decir, quiero ya hacer lo que sigue, quiero entrar a la campaña de difusión de este tema, quiero hacer esto, quiero investigar, quiero aprender un poco más de este tema, de este objetivo, de estas metas. Y eso es muy padre, porque realmente en México es algo que podríamos verlo como algo no
no usual, no muy común. Y sin embargo, yo veo desde My World México un gran equipo. Y es un equipo, me atrevo a decirlo, es un equipo bastante cohesionado que aprendió a colaborar en lugar de competir, que aprendió a ver el voluntariado de manera seria, un poco más estricta. Y yo creo que eso, dentro de los balances positivos, definitivamente ese es uno de ellos, ¿no? Una construcción de equipo sólida, yo creo. Exactamente, así es. Bueno, también nos dicen que es importante hacer la alianza de alianzas entre las agendas 2030 y 21. La Agenda 2030, la Agenda 21, los acuerdos, sobre todo, otra vez insisto, los acuerdos en materia ambiental, particularmente para el ODS 17, es el acuerdo de Addis Abeba. Si no lo han leído, que se menciona en la Agenda 2030, les invito a que lo hagan porque son las formas de financiación de la Agenda 2030. Y por otro lado, el Acuerdo de París. Esos, digamos, son acuerdos y alianzas importantes que están a la par de los objetivos de desarrollo sostenible que buscan precisamente reforzar la cooperación internacional y el tema ambiental. Yo creo que el reto de la agenda, dentro de las muchas cosas sociales y económicas, está en el tema ambiental. Sí. Y eso es el fuerte, y por ahí hacen la pregunta, o sea, si es, a lo mejor si esto no funciona, ¿qué más nos podemos inventar? Yo creo que es una cuestión de priorizar dentro de lo que ya hemos por muchos años hecho, acordado, discutido. Y sobre todo es hacer estos grandes procesos globales que a lo mejor se ven muy lejanos de México, hacerlos también a la realidad nacional. Ahorita estamos viviendo un problema global que requiere respuestas globales. Eso, y el tema ambiental, todo es así. O sea, problemas internacionales que nos corresponden a todos, de alguna forma buscar enmendar o reponer. Claro, tenemos otra, dice, la ruptura del Acuerdo de París por parte de Estados Unidos, ¿se considera un fracaso para el cumplimiento de la Agenda 2030? Yo creo que, a pesar de que ya llevamos 5 años, no me atrevería a decir que la agenda ha fracasado. Hay muchos, como les digo, esfuerzos que siguen en pie, esfuerzos que sí han sido logrados, pero sí, no solo por el Acuerdo de París, se los digo yo misma que tengo la oportunidad de trabajar en Naciones Unidas, ha habido muchos golpes bajos de parte de la actual administración del gobierno de Estados Unidos para, pues digamos, financiar muchas temáticas del desarrollo. O sea, el desarrollo es sin recurso de implementación, así sea un pequeño o un gran proyecto, no se puede avanzar, no se pueden tener resultados tangibles. La meta precisamente de la inversión, del Fondo de Inversión a la Convención de Cambio Climático, que contempla el objetivo 13, por ejemplo, desfinanciado totalmente, acudiendo a un sector privado para que cubra con esos fondos, cuando es a veces por solo falta de voluntad política de una administración o de un grupo de personas, a mí se me hace un golpe bajo, ¿no? Sí, claro. Y habría que ver, y todo el mundo está a la expectativa de qué pase en noviembre, pero yo creo que no solo en el caso de Estados Unidos, sino en muchos otros del mundo, incluido nuestro país, se deben de optar por liderazgos que tengan una óptica de sostenibilidad sólida, ¿no? Que opten por las economías verdes, que opten por la inversión, no hacia cuestiones energéticas como las concebíamos hace 70 años, sino a la actualidad de las circunstancias. Sí, desde luego. Pues realmente esta pandemia nos vino a trastocar desafortunadamente, ¿no? Pero como tú dijiste en tu ponencia, pues seguramente sí es el resultado del desgaste que hicimos del medio ambiente en el planeta y lamentablemente pues tenemos estas consecuencias, ¿no?
Yo Y digo, si puedo ahí interrumpirte un poquito, bueno, yo lo veo también como una ventana de oportunidad, ¿no? O también, sea, también yo creo que la pandemia también ha sacado bastante cosas buenas. Digo, como seres humanos nos podemos adaptar a todo. Evidentemente hay pérdidas humanas irreparables y eso es sumamente lamentable, pero también puede que el ver cómo actuaron muchos de nuestros jefes de Estado en respuesta a esto puede hacer que gire un poco el liderazgo que le estamos dando a los países y optemos por otras cuestiones. Si somos inteligentes al respecto, ¿no? Si no somos sí, inteligentes al respecto, pues evidentemente las cosas pueden empeorar. Ojalá que no, pero ojalá y sea una ventana de oportunidad. sí, exactamente, ¿no? A pesar de todo, yo también considero que es una ventana de oportunidad y sobre todo que tenemos ya una hoja de ruta establecida. Entonces, pues nada más nos resta pues seguir trabajando, seguir comprometidos con la Agenda Sí. 2030 y pues México es una ventana también de oportunidad para muchos aquí en este país y para colaborar con estos ODS que realmente son el producto de muchos años de esfuerzo, de muchos Mucho años trabajo. de mucho trabajo, de muchas personas. Y bueno, en lo particular, pues trabajo de tu parte, pues por supuesto, totalmente reconocido y agradecidos nosotros contigo por todo lo que has trabajado respecto a esta agenda. Creo Muchas que no gracias. hay preguntas y te agradezco muchísimo tu participación, Carol. Despertares Derechos Humanos es tu casa. Muchas Este, gracias. y bueno, yo como parte también de My World México, como embajadora en la Ciudad de México, pues te agradezco muchísimo que nos hayas dado un espacio en tu agenda, que nos hayas permitido escuchar de viva voz tus reflexiones, tus comentarios, tus experiencias. Y reitero el agradecimiento por parte de toda la organización, de la Asociación Civil Despertares Derechos Humanos, la participación que tuviste esta tarde. No, Muchísimas muchas gracias. gracias por la invitación cuando quieran a la orden. Muy El tema bien. nos necesita. Sí, perfecto. Dejamos después tus datos Vale, en la página y los datos, por supuesto, de My World. claro que sí. Bueno, un Muchísimas saludo a todos. gracias. Muy bien. Hasta Gracias. luego, chao. Gracias a todos por su presencia.